Shalom, shalom. Hace un día atrás, en uno de los posts de serjudío.com puso el siguiente comentario. Dice: lecciones sabias para el mundo moderno, gracias More Rico. De nada, me quedo con lo siguiente que ha escrito. Dios no quiere castigo ni el sufrimiento de quien anda por una senda errónea, sino que quiere que la persona venza a su ego. Cada día la batalla que se presenta. Muy bien, lindo resumen ha hecho Y ahora dice: tengo una pregunta para usted sobre la primera pareja de la humanidad. Si Adán y Eva no hubieran desobedecido nunca a Dios, ¿todavía vivirían sobre la tierra y ésta no se hubiese dividido en países diferentes con fronteras, sino que los descendientes de Adán y Eva hubiesen formado una gran familia unida y el jardín del Edén se hubiese ido expandiendo hasta ocupar toda la superficie terrestre? Para empezar, el relato de Adán y Eva es considerado por los sabios que no ocurrió en la tierra, que es un relato que está visualizado en el plano espiritual, en una de las dimensiones espirituales. Así que todos vivirían sobre la tierra, podríamos decir que todos viviríamos en un plano diferente de espiritualidad, no en esta tierra, o quizás sí en esta tierra, pero perfeccionada. El relato de Adán y Eva también, hay sabios que dicen que sí, que ocurrió realmente en este planeta. Entonces, si hubieran no desobedecido, ¿todos viviríamos sobre la Tierra? La pregunta es contrafáctica, eso significa, no podemos cambiar la historia y no podemos decir, ¿qué hubiera pasado si a Hitler lo mataban de bebé? ¿Qué podría haber pasado si el Titanic no se hundía? ¿Qué pasaría si Neil Armstrong no fue el primer ser humano que pisó la Tierra? Y uno podría empezar con esos what if, hacer cualquier tipo de elucubración. Dios tenía un plan, ¿y cuál era el plan? Si vamos a quedarnos con la primera versión que le dije, de que estaban en un plano espiritual superior. Bueno, la humanidad se hubiera desarrollado en ese plano superior, viviendo una existencia diferente a la que conocemos ahora. ¿Por qué? Porque el ego no hubiera estado operando dentro de nosotros, no habría necesidad de estar llorando, gritando y pataleando, y los derivados de eso para la supervivencia. No existirían malditos malvados como los de Hamás y sus cómplices de Occidente. Sería un mundo totalmente diferente, porque no sería en este plano material que nosotros conocemos. Eso desde el primer punto de vista. Del segundo punto de vista, que sí ocurrió en la Tierra, estaba planificado que el ser humano comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal un día más tarde. Que sabemos que los días en aquella época no eran de 24 horas, no por un tema de cómo giraba la Tierra en su eje, sino porque los días que están mencionados en el Génesis son de X tiempo, vaya a saber de cuánto sea. Podría haber sido 100 años, 1000 años, 1000 millones de años, vaya a saber. Pero estaba planificado que el hombre, el ser humano, comiera de ese fruto con permiso de Dios. ¿Cuándo? Cuando las condiciones estuvieran dadas. Probablemente es lo que va a ocurrir cuando llegue la era mesiánica, y entonces estaremos haciendo lo que tendría que haber hecho Adán, esperar para comer el fruto en el momento que las condiciones estuvieran dadas. Así que si Adán hubiera sido el primer Mashiach, Mesías, y él lo hizo fracasar, podemos considerar que en la época mesiánica va a seguir habiendo países, va a haber fronteras, pero todos vamos a reconocernos como una gran familia unida y va a ser un jardín del Edén en la tierra. Así que, sea como sea, aunque esto, vuelvo a decir, es contrafáctico y no tiene sentido hacer este tipo de historias, si el hombre, la mujer, ambos se hubieran portado como correspondía, no hubiéramos tenido que padecer todo lo que padecimos y hubiéramos encontrado la era mesiánica pronto, con lo cual una parte de nuestro desarrollo se hubiera hecho no a través del sufrimiento, el dolor, la amargura y todo tipo de cosas horribles que siguen pasando, sino que se hubiera hecho a través del verdadero conocimiento. Pero como no ocurrió, entonces no importa si estamos en un plano espiritual superior y fuimos descendidos a este plano inferior, o si estábamos ya con Adán en este mundo, o sea, en la semilla de Adán en este mundo, y ocurrió lo que ocurrió. El hecho es que va a haber una época ideal, como si no hubieran comido del fruto Adán y Eva. Y debe saber también que el asunto acá, lo peor no fue que desobedecieron a Dios, sino que Dios les dio la oportunidad de Teshuvá, de arrepentirse.
de encontrar una versión mejor de sí mismos y ambos prefirieron ir por otro lugar. Una echó culpas, el otro echó culpas y aparte se hizo el vivo, echándole al propio Dios la culpa de todo el asunto. Por lo tanto, había mucho que aprender luego de haber comido del fruto que estaba prohibido. Del árbol, debía decir, porque el fruto no estaba prohibido, de haber comido del árbol prohibido. Entonces, ¿hubiera sido mejor el mundo? Sin duda. ¿Estaríamos ocupando toda la superficie terrestre? No creo, porque habría que dejar lugar también para que vean los animalitos y habría que haber lugar para que tengamos playas y parques y cosas así. Pero estaríamos viviendo en paz desde hace miles de años. Y tampoco hubieran existido los judíos ni Israel. Israel sí hubiera existido y los judíos también no hubieran existido. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de ese Adán, los judíos y los no judíos, somos parte de ese Adán espiritualmente, y hay una de las funciones de ese Adán que la cumple el pueblo judío. ¿Cuál es esa función? La de ser el líder, el maestro, el guía. Algunos lo llaman la mente, algunos lo llaman el corazón. Sea cual sea, hubiera sido el rol de los judíos también en ese mundo, como lo será en la época mesiánica también. A la cabeza el Mashiach, el Mesías, y los judíos sirviendo como líderes espirituales y de conducta para todo el mundo. Y el Israel quizá no hubiera existido con ese nombre, ni judíos con ese nombre. Pero hubiera existido la función de judíos y de Israel, sin duda. Y el país sería el país que nosotros conocemos, pero también ocupando lo que es Jordania, que pertenece a Israel, y ocupando una parte de Siria que pertenece a Israel, y ocupando una parte de Irak que pertenece a Israel, y una parte de Egipto que pertenece a Israel, al original, al bíblico. Pero hubiera habido paz, no habría terroristas ni anormales como estos que hacen todo tipo de terrorismos, y peor todavía son sus cómplices que, escondiéndose detrás de falsos derechos humanos, aplauden todas las grotescas groserías. Toda la historia humana habría sido diferente, y sí, evidentemente. Bueno, gracias por la pregunta y por comentar tan a menudo en los posts que hago en serjudío.com, que les aviso a los que no conocen, hace 3 décadas tengo el sitio serjudío.com con otros nombres anteriormente. Sigue funcionando, no sé si a diario, pero 5 artículos por semana, si Dios quiere, hay en serjudío.com y todos valen la pena, humildemente digo. Y por supuesto que a los que no lo conocen, vayan. Si se aburren leyendo, hagan el esfuerzo de leer igual. Últimamente escribo más sencillo y más breve que otras décadas atrás escribía mucho más largo y más difícil. La idea es poder seguir aprendiendo espiritualidad para poder compartir, pero aprender y vivir de acuerdo a los patrones espirituales. Gracias a ustedes por haber visto el video hasta aquí. Compartan, suscríbanse, denle like, etcétera. Y hagamos que este mundo sea realmente un paraíso terrenal. Tenemos todo para hacerlo. Los gentiles, los 7 mandamientos que Adán recibió desde su propio nacimiento, lo tienen ahí. Esos 7 mandamientos, conózcanlos, cúmplanlos. Así que puedan hacer de este mundo un verdadero jardín del Edén. Shalom y bendiciones. Haya paz.